Hoy vamos a contarte la historia de una chica de 17 años que salió de la cafetería donde trabajaba los fines de semana y jamás volvió a casa. La policía comenzó a encontrar una pista perturbadora tras otra, cada una apuntando a que algo verdaderamente horrible le había pasado a esta joven. Este caso se convirtió en la noticia número 1 de toda Suecia, movilizando a más de 1000 personas en el operativo de búsqueda más grande en la historia del país. Al final, lograron descubrir una verdad tan cruda que dejó a todo un país en shock, preguntándose cómo algo así pudo suceder. Quédate hasta el final, porque lo que encontraron es escalofriante. Lisa On nació el 7 de febrero de 1998 en Ova, un pequeño pueblo sueco, tranquilo y apacible, donde vivía junto a sus padres y su hermana mayor. Era una chica amable, positiva y decidida. Incluso antes de terminar la escuela ya tenía un sueño claro: irse a Australia a estudiar arquitectura. Había viajado mucho con sus padres, conocido varios países, y desde adolescente había sido bastante independiente, siempre buscando trabajos de medio tiempo para ganar su propio dinero. Antes del verano de 2015, cuando Lisa tenía 17 años, por fin consiguió su primer empleo serio, una cafetería a unos 40 minutos en auto de su casa. Durante las primeras semanas sus padres la llevaban, pero pronto su padre decidió comprarle un scooter. Lisa ya tenía la licencia para ese tipo de vehículo, mientras que para conducir un auto tendría que esperar hasta los 18. Estaba feliz con el regalo, porque quería moverse sola. Aún así, durante las primeras semanas su padre la acompañaba en su propio auto, ya que ella casi no tenía experiencia manejando en carretera. Esto se repitió mañana y tarde, cada fin de semana, hasta el 7 de junio, día en que finalmente la dejó ir sola en el scooter. Ese mismo día, cerca del mediodía, sus padres decidieron pasar a almorzar con ella. La cafetería estaba a reventar, así que Lisa apenas tuvo un pequeño descanso para comer algo con ellos antes de que se marcharan de vuelta a casa. A las 6:23 de la tarde, Lisa le escribió a su padre diciéndole que ya salía del trabajo. 3 minutos después, él recibió una llamada de ella. Contestó, pero nadie respondió. Solo se escuchaban voces de fondo, y él pensó que su hija lo había llamado sin querer, quizás mientras hablaba con sus compañeros. También escuchó el sonido de una puerta de auto cerrándose de golpe. Llamó a Lisa por su nombre varias veces, sin respuesta, y finalmente colgó, esperando que llegara a casa en cualquier momento. Pero no llegó. Pasó una hora y sus padres empezaron a preocuparse en serio. Era la primera vez que Lisa manejaba sola, así que el miedo del padre fue inmediato: pensó en un accidente. Intentó llamarla varias veces, pero el teléfono estaba apagado. No aguantó más y salió a buscarla por la ruta que ella normalmente tomaba, manejando despacio, revisando cada rincón del camino. Nada. Llegó hasta la cafetería sin encontrar rastro de su hija, hasta que vio el scooter estacionado frente al local. Por un segundo sintió alivio, pensando que tal vez se había retrasado en el trabajo. Pero la cafetería estaba vacía. Y entonces notó algo que le heló la sangre: las llaves del scooter seguían puestas en el contacto, y el casco colgaba del manubrio. Lisa jamás habría dejado su scooter así, abandonado, con las llaves puestas. Algo estaba muy mal. Mientras tanto, la madre llamó a la dueña de la cafetería, quien no tenía idea de dónde podía estar Lisa, solo sabía que había hablado con sus empleados alrededor de las 6 de la tarde para avisarles que cerraban. La dueña salió de inmediato hacia el lugar, llamando por el camino a 4 amigas cercanas para que la ayudaran a buscar. Al llegar, junto al padre de Lisa, revisaron el local y los alrededores. Su última esperanza era que, por algún motivo, Lisa hubiera tomado el autobús en lugar del scooter. Revisaron el horario y la madre, junto a la hermana mayor, corrieron hasta la parada más cercana. Nada. Lisa no estaba ahí. Ya casi era la 1 de la madrugada y todo estaba oscuro cuando la familia finalmente llamó a la policía. Las autoridades desplegaron una búsqueda masiva de inmediato. El hecho de que el scooter estuviera abandonado con las llaves puestas hizo que consideraran, desde el primer momento, la posibilidad de un secuestro, algo extremadamente raro en esa zona rural de Suecia. Enviaron equipos con perros rastreadores y comenzaron a tocar puerta por puerta en las casas cercanas a la cafetería. Los compañeros de clase de Lisa empezaron a difundir su desaparición en redes sociales, buscando testigos. La búsqueda continuó toda la noche sin resultados. El lunes por la mañana,
la policía hizo pública la desaparición, pidiendo a cualquiera con información que se presentara. Ese mismo día, un hombre que llegó a trabajar a un granero justo frente a la cafetería encontró un guante de motociclista en el suelo y lo reportó. Los detectives ya habían inspeccionado ese granero la noche de la desaparición, pero no habían visto el guante. Se lo mostraron a los padres de Lisa, quienes confirmaron que era de ella. La teoría del secuestro se reforzó, y la policía sumó más recursos a la búsqueda. Para entonces, la noticia ya se había esparcido por todo el país, y cientos de voluntarios se sumaron. El martes llegaron más pistas alarmantes. En un camino de tierra a pocos cientos de metros de la cafetería, los voluntarios encontraron una funda de celular, un recibo, un boleto y una pantalla de teléfono rota. Todo pertenecía a Lisa. Poco después aparecieron más pedazos del celular, su identificación y varios recibos más, todos esparcidos a lo largo del mismo camino. La policía ya estaba casi segura, Lisa había sido secuestrada. El caso se volvió el tema principal en las noticias de todo el país, y con cada día que pasaba, más gente se unía a la búsqueda, hasta reunir a más de 1000 personas, la operación de rescate más grande en la historia moderna de Suecia. Entre tantas llamadas con posibles pistas, una mujer relató que, un día antes de la desaparición, salió a correr y un hombre parado junto a su auto la detuvo, hablándole en inglés, pidiéndole indicaciones hacia una ciudad que ella nunca había escuchado nombrar. Cuando intentó mostrarle la ruta en su celular, el hombre le pidió que subiera al auto para mostrársela en su propio GPS. Ella se negó, y notó algo más, creía haber visto a ese mismo hombre trabajando en las reparaciones del granero frente a la cafetería. Otra empleada del lugar recordó haber visto, el mismo día de la desaparición, a 2 hombres parados al otro lado de la calle, mirando fijamente hacia el establecimiento. Al día siguiente, el padre de Lisa, junto a unos amigos, volvió a recorrer el camino de tierra donde se habían hallado las pertenencias de su hija. Caminando un poco más lejos, encontró su licencia de conducir y las llaves de su casa. Todo indicaba que Lisa había sido trasladada por ese camino mientras el secuestrador arrojaba sus cosas por la ventana del vehículo. Esa misma noche, un amigo del padre, al pasar frente a la cafetería, notó que la cinta policial ya no estaba en el granero. Decidió entrar con una linterna a revisar de nuevo, y algo brillante en el suelo llamó su atención, un arete de mujer, y muy cerca, otro igual. Los padres confirmaron que eran de Lisa. La policía volvió a sellar el granero para una inspección mucho más profunda, esta vez con expertos forenses y perros. Y ahí encontraron algo inesperado, detrás de una de las paredes, heces humanas. Los forenses explicaron que, al cometer crímenes extremadamente violentos, el cuerpo puede liberar tanta adrenalina que provoca una necesidad incontrolable de defecar, algo que se ha documentado en asesinos antes o durante sus crímenes. Enviaron la muestra a análisis de ADN. El viernes, el área de búsqueda se amplió hasta una granja a unos 2 kilómetros de la cafetería, un complejo de varios edificios donde trabajaba mucha gente. Poco después de llegar el equipo de voluntarios, aparecieron 2 hombres que no hablaban sueco, solo inglés. Uno de ellos aseguró que la policía ya había revisado esa granja, pero el líder del equipo de búsqueda no le creyó y decidió continuar de todos modos. Los 2 hombres se quedaron un rato observando a los voluntarios antes de irse en su auto. Una hora después, entre unas ramas amontonadas detrás de un establo, el equipo encontró un casco de motociclista, una chaqueta y unos audífonos. Todo era de Lisa. La policía ya tenía una idea de quién podía estar detrás de esto. Desde los primeros días habían visitado todas las casas cercanas a la cafetería, y en una de ellas vivían 2 hermanos lituanos junto a la esposa de uno de ellos. Los 3 eran los únicos en varios kilómetros a la redonda que no hablaban sueco, solo inglés. Además, los hermanos trabajaban tanto en el granero frente a la cafetería como en la granja donde se había hallado el casco de Lisa, y el camino de tierra donde aparecieron sus pertenencias llevaba directo hasta su casa. Sin otros sospechosos a la vista, la policía decidió interrogarlos a los 3. Mientras tanto, los forenses seguían trabajando en la granja y su atención se posó en un viejo tráiler rodeado de pasto alto, que parecía llevar años sin uso, excepto que, junto a la puerta, el pasto estaba aplastado, como si algo hubiera estado ahí recientemente, y parte de él quedaba atrapado bajo la puerta, señal de que había sido abierta hacía poco. Apenas la abrieron, un fuerte olor a descomposición los golpeó de lleno. Adentro había varios casilleros para ropa, todos cerrados con llave excepto uno.
Al revisar ese casillero, entre un montón de trapos y ropa vieja, encontraron el cuerpo de Lisa. Tenía una soga alrededor del cuello y una gran cantidad de cinta adhesiva sobre la cabeza. Su pantalón estaba bajado y su camisa levantada. Los médicos forenses determinaron que había muerto por estrangulamiento, aunque no encontraron signos de agresión sexual. Toda su ropa fue enviada al laboratorio mientras la noticia del hallazgo se esparcía por todo el país en cuestión de horas. El caso ya llevaba días dominando los titulares en Suecia, y cuando se confirmó el brutal asesinato de Lisa, el país entero quedó conmocionado. Crímenes así eran prácticamente inexistentes ahí, y nadie podía creer que alguien fuera capaz de algo tan cruel. El mismo día que se encontró el cuerpo, ocurrió algo perturbador en Internet. Usuarios de YouTube descubrieron un video subido 13 días antes del asesinato, titulado simplemente 13, con un contador regresivo. Lo más inquietante era el nombre del canal, Lisa Home. La noticia se viralizó de inmediato y muchos empezaron a hablar de una posible premonición del crimen. Pero la explicación real fue mucho más simple. Alguien había cambiado el nombre del canal y el título del video después de conocerse la noticia, probablemente buscando generar una teoría conspirativa o simplemente por una broma cruel. Para entonces, la policía ya había llevado a los dos hermanos y a la esposa a interrogatorio. Los tres negaron cualquier participación y se dieron coartada mutua. El hermano mayor, Naris, decía haber estado dormido en su cuarto, su esposa, cocinando, y el hermano menor, en la computadora. Naris agregó que alrededor de las 8 de la noche había salido a una gasolinera a comprar pizza y cigarrillos. La policía dudaba de esas versiones, ya que los tres bien podían estar cubriéndose entre sí, así que tomaron muestras de ADN a los tres. Por el momento, no había nada que los vinculara directamente al crimen. Pero eso no duró mucho. En el granero, los forenses encontraron un pequeño cuarto tipo oficina con una gran ventana que daba directo a la cafetería. En las paredes y el piso, cerca de esa ventana, hallaron 15 rastros distintos de semen masculino, como si alguien hubiera pasado tiempo ahí, observando a las empleadas, incluida Lisa, mientras se masturbaba. Las 15 muestras coincidieron con el ADN de Naris, de 35 años. Lo mismo pasó con las heces encontradas antes, eran suyas. En otro cuarto contiguo, antes usado para almacenar leche, encontraron un tubo a unos 60 centímetros del suelo, cubierto de una gruesa capa de polvo excepto por una franja limpia, del mismo tamaño exacto que la soga usada para estrangular a Lisa. También hallaron rastros de sangre en ese tubo, que coincidían con el ADN de Naris, y en el piso, debajo del tubo, un pedazo de la misma soga con dos perfiles de ADN, el de Lisa y el de Naris. Fue el golpe decisivo, la evidencia lo vinculaba directamente con el arma homicida. También encontraron un cabello de Lisa en el piso de ese cuarto, y en su chaqueta, más rastros de ADN de Naris. Con toda esta evidencia, la policía reconstruyó lo que probablemente sucedió. Naris había estado observando la cafetería durante un tiempo, y cuando vio a Lisa sola en el estacionamiento, se acercó. Según el relato de la mujer que salía a correr, pudo haberle pedido indicaciones hacia alguna ciudad inventada, o usado alguna otra excusa. Como Lisa era una chica bondadosa, siempre dispuesta a ayudar, es probable que aceptara subir al auto. Una vez adentro, él le tapó la boca con cinta y la llevó al granero, donde le puso la soga al cuello y la colgó del tubo. Según los expertos, esa escena pudo haberlo excitado tanto que, por la descarga de adrenalina, terminó defecando en el piso. Cuando ella murió, subió su cuerpo al auto, condujo hasta la granja arrojando sus pertenencias por el camino, y escondió el cuerpo en el casillero del tráiler, cubriéndolo con ropa vieja. Todo esto, desde el secuestro hasta ocultar el cuerpo, le tomó menos de una hora. A pesar de toda la evidencia, Naris siguió insistiendo en su inocencia. Su esposa y su hermano menor tuvieron que ser liberados por falta de pruebas en su contra, y en cuanto quedaron libres, se fueron de Suecia de regreso a Lituania. La preparación del juicio fue intensa. La defensa de Naris argumentaba que su ADN podía haber terminado ahí simplemente porque él trabajaba en ese granero desde hacía tiempo. Además, contaba con la coartada de su esposa y su hermano, aunque había serias dudas sobre la credibilidad de ambos. Sin embargo, la fiscalía señaló algo que la defensa no pudo explicar, la presencia de su ADN en la ropa interior de la víctima. Eso solo podía significar contacto directo con ella el día del asesinato.
La policía además encontró un testigo que había visto su auto pasar varias veces cerca de la cafetería, justo por el camino entre el local y la granja, exactamente a la hora en que, según su familia, Naris estaba durmiendo en casa. El abogado defensor incluso intentó sugerir que el verdadero culpable era el hermano menor, alegando que éste habría tomado muestras del ADN de Naris y las habría colocado deliberadamente en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima. Pero jamás pudo explicar cómo sería posible semejante manipulación. Durante meses, los expertos siguieron analizando cada pieza de evidencia con la tecnología más avanzada disponible y terminaron encontrando ADN de Naris en casi toda la ropa de Lisa, incluyendo el interior de su ropa interior. Los investigadores incluso viajaron a Lituania para hablar de nuevo con la esposa y el hermano de Naris. La mujer siguió sosteniendo que él nunca había salido de casa entre las 6 y las 8 de la tarde. Pero cuando le tocó el turno al hermano menor, y le mostraron toda la evidencia junto con los detalles de lo que le había hecho a la chica de 17 años, el hombre finalmente confesó la verdad. Naris no había estado en casa esa noche. Había regresado recién a las 7:30, cubierto de tierra, y de inmediato metió toda su ropa a la lavadora. Cuando la policía comenzó a interrogar a los vecinos, Naris le susurró a su hermano que dijera que había estado en casa todo ese tiempo. Más adelante explicó que temía ser acusado injustamente por ser inmigrante y no tener coartada real. Su hermano, que hasta entonces realmente creía en su inocencia, entendió al fin que no era así. El funeral de Lisa se realizó apenas un mes después del asesinato. La iglesia tenía capacidad para 130 personas, pero llegaron muchísimas más a despedirla, tantas que tuvieron que instalar bancas y pantallas afuera para que todos pudieran seguir la ceremonia. El juicio comenzó 4 meses después del crimen, con todo el país pendiente de cada detalle. El abogado de Naris insistió en la teoría de la contaminación por su trabajo en el granero, pero la fiscalía demostró que esa versión no tenía sentido, especialmente en el caso de la ropa interior de la víctima, donde el ADN solo podía haber llegado por contacto directo. El juicio duró un mes, y al final, Naris fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad que, siendo Suecia, se parecía más a un hotel de 3 estrellas que a una cárcel. Su abogado apeló la sentencia, pero la apelación fue rechazada a inicios de 2017. Poco después, el propio Naris solicitó ser trasladado a una prisión en su país natal, Lituania, algo curioso considerando que las cárceles lituanas son notoriamente peores que las suecas. Aún así, la corte aprobó el traslado. Meses más tarde, su verdadera intención se hizo evidente, apeló ante un tribunal lituano y logró que su condena se redujera de cadena perpetua a 15 años. Pero la alegría le duró poco, porque semanas después la corte revirtió esa decisión, devolviéndole la cadena perpetua, ahora sin ninguna posibilidad de regresar a la cómoda celda sueca. 5 años después, en agosto de 2022, Naris enfrentó otro de los riesgos de estar en una prisión lituana, mientras trasladaban a un grupo de reclusos entre bloques, uno de ellos lo atacó con un arma improvisada. Sufrió heridas graves y murió camino al hospital. En cuanto a su esposa, la policía nunca descartó por completo cierta participación, aunque consideran prácticamente imposible que haya estado involucrada directamente en el secuestro o el asesinato, ya que de haber sido así, su ADN habría aparecido en la ropa o pertenencias de Lisa. Lo que no se puede descartar del todo es que supiera del crimen de su esposo y lo haya ayudado a evadir a la justicia con una coartada falsa. El hermano menor también sigue generando dudas. Empleadas de la cafetería recordaban haber visto a 2 hombres observando desde el granero, y si uno de ellos era Naris, el otro bien pudo haber sido su hermano. Sin embargo, su ADN nunca apareció ni en el granero ni en la ropa de Lisa, lo que hace muy poco probable que haya participado en el crimen. Es posible que ambos hermanos estuvieran ahí observando a las jóvenes empleadas, incluso comentando cosas inapropiadas entre ellos, pero solo uno de ellos decidió cruzar la línea y cometer algo tan monstruoso. ¿Y ustedes, qué opinan de este caso? Cuéntenme en los comentarios, y si llegaron hasta aquí, denle like y suscríbanse porque se vienen más historias como esta.